Saludamos a todas las personas que están conectadas a través de los dispositivos móviles y las redes sociales y que han decidido conectarse hoy con nosotros y con este mensaje que quiero compartirles a todos ustedes. Le he puesto por nombre Rescata tu familia. Y uno se pregunta, ¿y mi familia de qué necesita ser rescatada en este momento? ¿Habrá algo que esté poniendo en peligro nuestra casa? ¿Habrá algo que esté acechando nuestro hogar? Por ejemplo, necesitamos rescatar nuestra familia de relaciones tóxicas que la pueden estar rodeando y que tarde que temprano esa toxicidad va a entrar a la casa y va a destruir la familia. Debemos rescatar nuestra familia de las diferentes adicciones que atacan los miembros de la familia. La drogadicción, el alcohol, la pornografía, son adicciones que atacan. Y una adicción muy fuerte que se está viendo en este tiempo es las apuestas virtuales y demás. Está afectando fuertemente las familias y las está quebrando. Y son cosas que sutilmente se van metiendo a la casa y van dañando nuestra familia. Pero también debemos rescatar nuestra familia del divorcio, que es una puerta que el diablo tiene ahí siempre muy cerquita para destruir lo que Dios un día ha unido. Como dice la palabra de Dios, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Debemos rescatar nuestra familia, o más bien debemos rescatar el tiempo en familia. Esos tiempos especiales, cuando salían los dos junticos a comer helado y se besaban en el camino. Y han llegado los niños y esos tiempos se han descuidado. Y claro, hay que salir los 3 con los niños o los 4 con los niños. Pero tú tienes que volver a rescatar esos tiempos con tu pareja a solas. Pero si ya tienes hijos, debes sacar tiempo para salir con ellos a solas. Papá con sus hijos a solas, mamá con sus hijos a solas, porque habrán momentos que se necesitan a solas. ¿Sabías tú que el hombre de la casa es quien afirma la identidad del hijo varón y de la hija mujer? Es el hombre y tenemos esa gran responsabilidad para hacerlo. Así que dígale a su pareja, vaya y salga con los niños y hable usted solo con ellos, pase tiempo con ellos, ministre el corazón de sus hijos. Es necesario que nos pongamos en modo rescate, a rescatar nuestra familia. Pero especialmente, escúcheme bien, tu familia y mi familia necesita ser rescatada de estar lejos de Dios. Porque una persona y una familia que está lejos de Dios está vulnerable a todo el ataque diabólico que hoy en día ataca a las familias para destruirlas. Recuerde, el diablo vino a 3 cosas: matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a salvar las familias y a darles vida y vida en plenitud. Y es lo que tú con tu familia pueden disfrutar y experimentar. Mira, tú necesitas rescatar que tus familiares estén lejos de Dios y lejos de la palabra de Dios. Y que el día de que mueran partan a la eternidad pues lejos de Dios, porque si estuvo lejos de Dios acá, ¿por qué va a estar lejos de Dios? Va a estar cerca de Dios allá. No sería coherente. Si una persona está lejos de Dios acá, pasará la eternidad lejos con Dios allá. Pero quien aquí en la tierra es rescatado por el Señor y pasa la eternidad cerca al Señor, seguirá la eternidad con el Señor. Pero quien no, pasará un triste castigo permanente en el infierno, en el lago de fuego, para siempre. Así que tu familia necesita ser rescatada. Y el instrumento para rescatarla eres tú. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha pedido a Dios, Señor, manda a alguien para que le predique a mi familia? Manda a otra persona porque a mí no me escuchan.
¿Alguna vez usted ha hecho esa oración? Pues quiero decirte que Dios te escogió a ti y tú eres el instrumento precioso en las manos de Dios para llevar el rescate de Dios a tu familia. Dios te va a usar a ti de múltiples formas para rescatarlos. Tu familia y mi familia necesitan ser rescatados. Y en el libro de Hechos, capítulo 16, vamos a encontrar una familia rescatada. Y vamos a ver cómo es que fue rescatada. Porque si esa familia fue rescatada, la nuestra también puede serlo. Acompáñame y leamos juntos esta pequeña porción, pero tan llena de riqueza de Dios. Versículo 9. Hechos 16, 9. Dice así. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto en pie, un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, marque ahí esa ciudad, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. Mire lo que ocurrió cuando llegaron allá. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia. Marque a Lidia allí. De la ciudad de Tiatira. Marque eso también. Era comerciante de tela púrpura, muy costosa, quien adoraba a Dios o quien era temerosa de Dios. Es otra forma de decirlo. Mientras no se escuchaba, el Señor, léalo conmigo por favor, abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y marque las siguientes palabritas. Y nos insistió, o sea, intensa. ¿Usted conoce una mujer intensa? Esta era de esas. Esta era intensa hasta que aceptamos. Muy bien. Pablo va con un equipo misionero, por lo menos iban probablemente 4 misioneros. Era un equipo de misioneros. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ellos eran. ¿Alguien alguna vez preguntó, ¿usted sabe por qué Pablo escogió irse con Silas? Por si las moscas. ¿Quién dijo eso? Bueno, este equipo misionero tenían clara la tarea. Jesús había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Entonces ellos fueron por todo el mundo a predicar la buena noticia. Pero como leímos, Pablo recibió una visión. Y pídale al Señor en esta misma hora que a ti te dé la misma visión. O más bien, te dé la visión que Él tiene para tu vida, porque Él tiene una visión para ti. ¿Y cuál era la visión? Pablo, yo sé que tú quieres llevar el evangelio a todas partes, pero quiero pedirte que priorices una ciudad.
la ciudad de Filipo. Y Pablo entendió esa visión y fíjese que el texto dice que de una embarcaron para allá, se fueron derechito. O sea, no como que recibieron la visión y pasaron más tiempo analizando, pensando y pasó un mes. No, entendieron y de una, derechito para allá. A Filipos. Una vez que llegan a Filipos, empiezan a buscar los que Pablo siempre empezaba a buscar. A sus compatriotas, a sus chamos, a sus hermanos, a su gente, a su nación, a los judíos. Entonces entra a esa ciudad que era romana y empieza a buscar por todas partes una sinagoga judía que era como el lugar donde se reunían ellos, porque eran sus compatriotas. Y para Pablo, siempre que llegaba a un lugar, los buscaba primero, porque eran su prioridad. De la misma manera, en el trabajo tuyo, en tu universidad, donde tú estudias, donde tú pasas tus días, aquí afuera, en el barrio, hay muchas familias que necesitan ser rescatadas. Pero tu prioridad debe ser la tuya, tu familia. No puede ser la prioridad del vecino, tu familia. A quien Dios se la confió fue a ti. Y debes priorizarla y que esa visión que Dios le dio, esa claridad que Dios le dio a Pablo, hoy te la entregue a ti también y veas que es tu responsabilidad. Tú que estás acá, eres el instrumento principal de Dios para que tu familia le conozca a Él. Hay un ciclo que uno puede percibir en las personas que llegan a la iglesia. Una vez que la persona llega a la iglesia, vuelve a casa y le comparte a la familia: mira, Dios hizo esto conmigo, Dios está haciendo aquello, con esa emoción. La familia probablemente lo escucha, a veces sí, a veces no. Asisten algunos de ellos, los invitan y vienen una que otra vez a la iglesia, pero luego no vuelven y la persona dice: bueno, yo ya les dije. Y empiezan a compartirle a otras familias, lo cual está muy bien. Pero aunque ya les dijiste, debes seguir diciéndoles, porque ellos son tu prioridad. Nunca te justifiques ni te argumentes diciendo: yo ya les dije. Porque fíjate lo que el mismo Pablo le dice a su discípulo Timoteo en la primera carta, capítulo 5:8, te lo voy a leer. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que un incrédulo. Y tú dices: no, pero yo cuido a mi familia, le doy techo, comida, estudio. ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, eso está muy bien, síguelo haciendo. Pero la vida espiritual, la salud espiritual de ellos también la debes cuidar. Y si tú no la estás cuidando, pues te estás comportando como dice este texto, negando la fe verdadera, y te estás comportando peor que un incrédulo. Porque tu familia, te lo repito, es tu prioridad. Dios no va a mandar a otro, sino a ti. Y de pronto usted se ponga de decirle a Dios: no, 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 como Moisés, cuando Dios le dijo: vaya a mi pueblo, que es tu pueblo, vaya y rescátelos. Y que no, mande a otro y que mande a otro. Finalmente, para hacerle la historia larga, corta, le toca ir a hacerle caso a Dios. No se ponga a pelear con Dios. Usted es el encomendado por Dios y por eso está acá. Al que Dios ya le abrió el corazón fue a usted, para que ahora usted sea el instrumento para ellos. La pregunta, fíjate en el caso de Lidia, ¿cuál era el oficio de Lidia? Comerciante, los business. Y de las caritas, dice que era carita. ¿Y de dónde era la Lidia? ¿Alguien recuerda en la lectura? Tiatira. Muy bien. Filipo estaba acá y Tiatira tenía una ruta comercial que los romanos habían abierto y estaba acá. Conectaba el continente de Asia Menor con Europa, esa línea comercial. Y ella, como era comerciante,
Iba para allá, venía para acá. Las telas púrpuras eran fabricadas acá en Tiatira y ella las tenía que venir a comercializar a Filipo y de Filipo la mandaba a toda Europa. Entonces, ¿Lidia tenía platica o no tenía platica? Tenía platica. Tenía sus verdes, ¿cierto? Sus chelines. Pero me llama la atención, más que tenía platica, me llama la atención que ella en su casa, allí en Filipo, tenía una casa en Filipo y seguramente tenía una casa en Tiatira. En su casa en Filipo, ¿qué dijo? Que mi casa sea un lugar que sirva para el reino de Dios. Pero cuando iba a Tiatira, ¿qué empezó a hacer? Que en mi casa en Tiatira también sea un lugar para Dios y que sirva para el reino de Dios. Y volvía a Filipo, aprendía y regresaba a Tiatira y compartía. ¿De dónde le suena el nombre Tiatira en la Biblia? ¿Dónde usted como que recuerda? ¿En qué parte suena eso de Tiatira? ¿A alguien le viene a la mente? En Apocalipsis hay 7 cartas que se escriben a 7 iglesias. Y una de esas iglesias es a la iglesia de Tiatira. Lo que nos muestra que ese trabajo que hizo esa comerciante haciendo platica de aquí para allá, pero a la vez utilizó su negocio para establecer una iglesia allá, así como se estableció acá, dándole prioridad a su familia, porque probablemente fueron sus hijos quienes establecieron la iglesia allá, iban, venían, como familia, utilizaron sus recursos, su riqueza para el reino de Dios. No solamente priorizaron, sino que utilizaron todo lo que tenían para priorizarlo para el reino de Dios. Y eso mismo es lo que tú debes hacer. La pregunta es, hoy en día, ¿dónde está tu prioridad? No en la teoría, sino de verdad. ¿Tú a quién le estás invirtiendo tu tiempo, tus oídos, tu corazón? ¿A quién le estás invirtiendo tus horas? ¿Si le estás invirtiendo tu tiempo a tu familia? ¿O le estás regalando tu tiempo más precioso a otros? No que no haya que hacerlo, hay que hacerlo, pero siempre y cuando tu familia sea la prioridad. Yo tenía una costumbre, o tengo la costumbre, sino que la mejoré entendiendo esto. En la empresa donde trabajo, en esa empresa trabaja mi familia, varios miembros de mi familia, como 7 miembros trabajan allá. Entonces, en el tiempito del break, esos 15 minuticos del break, tengo la costumbre de tomarme un tinto y dar una vueltica hacia el parque y regresar. Entonces yo solamente me tomaba ese tintico y esa vueltica con un amigo que se llama Abraham, si me estás viendo, contigo. Pero entendiendo esto dije, venga, pero si yo tengo a mi familia acá, yo puedo utilizar este tiempito para escucharlos a ellos. Así que decidí que un día para mi amigo y los otros días para mi familia. Y comparto con ellos y les escucho, porque son mi prioridad y mi responsabilidad, para que ellos sean rescatados por el Señor. Mi trabajo es cuidarlos. Yo tengo que cuidarlos a ustedes, porque son las ovejas que Dios me ha confiado. Y de cada uno de ustedes tengo que dar cuentas. Pero especialmente tengo que dar cuentas de mi casa y de mi familia. Principalmente. Y lo mismo será contigo. Dios te va a pedir cuentas de los tuyos, porque te los confió a ti. Tengamos entonces presente lo que Pablo le dijo a Timoteo. Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su casa, están negando la fe verdadera y se están comportando peor que los incrédulos. Pablo siempre priorizaba a los judíos, a su gente, a su nación y luego a los no judíos. Pero por eso siempre buscaba una sinagoga.
siempre buscaba una sinagoga donde ellos se reunían a orar y a escuchar la palabra. Pero en Filipos no había sinagoga. Para que se abriera una sinagoga tenían que haber 10 hombres judíos. Si no habían 10, si habían 9, no se abre. Tenían que haber 10. Así que Pablo, al ver que no había sinagoga, preguntaba por un lado: acá hay sinagoga, acá hay sinagoga, no hay. Entonces dijo: bueno, si no hay sinagoga, probablemente no hay 10, pero pueden haber 9. Y pueden haber mujeres judías. Entonces él hace la siguiente instancia, lo que haría un judío si no hay sinagoga. Y un judío haría lo siguiente: saldría fuera de la ciudad, cerquita a un río y lejos de un cementerio, para reunirse a orar y escuchar la palabra. Y eso es lo que ellos hacen. Encuentran que allá había un grupo de mujeres que se estaban reuniendo para orar. Dentro de estas mujeres había una mujer que se llamaba Lidia, la que leímos, Lidia. Ella no era judía porque era ¿de dónde? De Tiatira. Lidia era de Tiatira, pero estaba en Macedonia, Filipos, o Filipos, Macedonia más bien. Pero ella buscaba a Dios, era temerosa de Dios, aunque no era judía. Y lo que estaba buscando era convertirse en judía. Probablemente estaba en ese proceso de buscar convertirse en judía. Lo cual, después de Cristo, no es necesario. Cuando alguien antes de Cristo buscaba convertirse en judío para encontrarse con el Dios de los judíos, era una forma como los judíos habían establecido para cumplir el mandato de compartirle a todas las naciones acerca del Dios de los judíos. Pero una vez que Cristo vino, ya no es necesario convertirse al judaísmo para tú volver a Dios. Te digo esto porque te van a aparecer en las redes sociales amigos y conocidos que te van a decir que te vuelvas judío. Y no tienes que hacerlo. Tú ya estás en Cristo Jesús. Nadie hoy día tiene que volverse al judaísmo para volverse a Dios. Necesitas volverte a Jesús para volverte a Dios de todo corazón. Esta mujer estaba en ese proceso y Pablo lo que está haciendo es buscando esas cosas en común. Una mujer que busca a Dios, que tiene temor de Dios, que está allá en el río. Y lo que Pablo está haciendo es conectando con ella, buscando puntos en común. Y mire el milagro que ocurrió en el versículo 14. Vaya conmigo. Porque este milagro está por encima de un milagro financiero, de un milagro de salud, de un milagro biológico, de un milagro relacional. Este milagro que está registrado en el versículo 14 es el milagro que, si tú no lo has experimentado, hoy lo puedes experimentar. Y dice el versículo 14: mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón. Y ese milagro hoy puede ocurrir en tu vida también. Que el Señor te abra el corazón. Y una vez que abra el corazón vas a poder aceptar, en este caso dice, lo que Pablo decía. ¿Y qué era lo que Pablo decía? Pues no nos dice. Pero a la luz de las cartas que escribió Pablo, sabemos que era la buena noticia. Y aquí quiero toda tu atención para explicarte la buena noticia. ¿Cuántos quieren buenas noticias? A veces para entender las buenas noticias necesitamos entender las malas noticias. La mala noticia es que tú y yo hemos pecado. Nomás haga cuentas cuántas veces pecó usted normalmente en un día. Multiplique eso por un año y multiplique eso por los años de su vida. ¿Cuántos pecados mínimo usted tiene delante de Dios? ¿Sacó la cuenta? Incontables, ¿cierto? ¿Estamos en deuda con Dios? Mucho. La mala noticia es que estamos en deuda con Dios. Y lo tremendo es que esta deuda tiene unas consecuencias. Es, uno, la muerte y luego una eternidad en el infierno. Esa es la recompensa o el premio o la consecuencia del pecado. ¿Sabe bueno acá? Pero es amargo allá. Esa es la mala noticia.
La buena noticia es que Dios te ama tanto. Pero mire, tanto, que las consecuencias de tu pecado y de mi pecado se las trasladó a su Hijo Jesucristo, justo, sin un solo pecado él, y sobre él derramó allí en la cruz toda la ira y el castigo de Dios cayó sobre Jesús. De tal manera que el que cree que él hizo eso, pues entiende que su castigo cayó sobre él y que ya no va a caer sobre ti. Pero ahí no termina el amor de Dios. Luego, ¿por qué ustedes ven que la cruz está sin el Cristo? Porque Él no quedó en la cruz al tercer día. Dios lo resucitó de entre los muertos para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna y quede justificado delante de Dios. No solamente perdonado, sino justificado y reconciliado con Dios. En otras palabras, rescatado del pecado, rescatado del dominio del pecado y rescatado de las consecuencias del pecado. Y eso es lo que tú puedes experimentar hoy. Pero necesitas que Dios haga el milagro de abrirte el corazón. Yo esto te lo puedo decir una y otra vez, pero solamente ocurrirá el milagro cuando Dios abra el corazón y tú puedas aceptar esas palabras en ti. En el caso de Lidia, ¿quién abrió el corazón de Lidia? Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Cuál es nuestra parte? Tu parte y mi parte para con nuestra familia es buscar puntos que nos unan, puntos en común, puntos en acuerdo. Porque tenemos desacuerdos con los de la casa. Un montón. Hay cosas en tu casa que tú, la verdad, va a llegar el día de nuestra muerte y van a seguir en desacuerdo. Van a haber cosas que tú nunca te vas a poner de acuerdo. Y uno dice, entonces, ¿por qué están juntos? Somos seres humanos con puntos de vista diferentes. Pero hay cosas en las que sí estamos de acuerdo. ¿Cierto? Y en esas que sí estamos de acuerdo, que ambos estamos de acuerdo, desde esos puntos que sí estamos de acuerdo, conéctales con la palabra de Dios. Predícales donde sí estamos de acuerdo. Por ponerles un caso, ¿tenemos familiares que siguen la religión tradicional de Colombia? Claro. ¿Como cristianos tenemos puntos en común con ellos? Claro. Tenemos puntos en común. A veces nos ponemos a discutir en lo que no estamos de acuerdo en vez de coger lo que sí estamos de acuerdo y desde ahí guiarlos a Jesucristo. No te pongas a pelear con lo que está en desacuerdo. Eso seguirá en desacuerdo. Pero en lo que sí, agárrate desde ahí. Pero uno logra también encontrar esos puntos de acuerdo, puntos en común o asuntos que nos unen conversando, charlando y compartiendo. Vas a identificar puntos en los cuales acá hay algo que nos puede unir. Y desde ahí le conectas con Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios haga el milagro de abrirles el corazón. Y en el proceso te vas a cansar. Una y otra vez te vas a cansar. ¿Te van a decir cosas que no te gustan? Claro. ¿Te va a doler el corazón? Por supuesto. ¿Hasta a veces nos van a dejar de invitar? También. Pero quiero decirte que Dios es digno de que nosotros compartamos el mensaje con ellos y que insistamos, y te lo digo así, nos humillemos como Cristo lo hizo para rescatarnos a nosotros. No te canses de humillarte, porque el Señor les ama, no solamente a ti, sino Él puso su mirada en tu casa, pero en sobre ti es que abrió el corazón para que continúe ese milagro de salvación a toda tu casa. No te canses, porque Jesús nos dejó ejemplo. Hay que aguantar hasta el final. Busca formas, maneras, estrategias, lo que sea. Te pongo
un ejemplo. Hoy tenemos este rico asado al que estás invitado. Los hombres. Y las mujeres, probablemente. A los hombres, ¿por qué pensamos en un asado? Porque a los hombres nos parece un ambiente como agradable, ¿cierto? Podríamos haber traído aquí una mesa de billar y también invitarlos a un chico de billar. O un bolirrana. ¿Y eso qué? Conecta. Y desde ahí, guiarlos a Jesús. Tú tienes hombres en tu familia que podrías haber invitado al asado, para a través del asado conectarlos con Jesús. La otra semana va a haber una salida de cometas para los jóvenes. Tú tienes jóvenes en tu casa y es una oportunidad para conectarlos y desde las cometas conectarlos con el cielo. El otro mes vamos a tener una reunión para parejas y tú tienes parejas. Invítalos para conectarlos desde ahí a Jesús. Por supuesto, tenemos nuestra reunión dominical que hacemos, la cual es preciosa. Pero también tenemos otras reuniones que se vuelven en estrategias para el cielo. Y tú y yo debemos aprovecharlas, cosas que pueden gustar y conectar para llevarlos a Jesús. Muy bien. Terminemos entonces, el versículo 15 dice: ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó para que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan y quédense en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Una evidencia, escúchame, una evidencia de que una persona es rescatada, una evidencia de que has sido rescatado, es que tú quieres bautizarte, pero ya. Una evidencia de que tú no has sido rescatado, aunque simpatices con el Evangelio, es que tú digas, después, el otro mes, el otro ciclo, el otro año. Pero cuando tú has sido rescatada, por favor, dentro de 8 días van a ver la pileta ya, porque vamos a hacer bautismos, porque hay personas de en medio de nosotros que han sido rescatadas y están diciendo a gritos, yo quiero ser bautizado. Es evidencia de que has sido rescatado. Entonces tú dirás, oiga, y en mi casa yo que pensaba que fulano ya había sido rescatado, pero no se ha bautizado. Eso es muestra de que no ha sido rescatado, aunque sea simpatizante, aunque le guste. ¡Oh, qué rico! Es que a quien no le gusta venir a la iglesia. Hay gente que no, pero en cierta manera la iglesia es un lugar agradable, compartimos, charlamos, nos reímos, nos apoyamos, nos fortalecemos. Es un lugar agradable. Pero ese no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es hacer discípulos para el Señor. Entonces, si hay alguno en tu casa que no se ha bautizado, quiere decir que tienes trabajo por delante. Porque de pronto como que uno ya baja la guardia y uno dice, no, pero él está yendo a la iglesia, juicioso, no, bien. Pero si no se ha bautizado es evidencia de que no ha sido rescatado, aunque se sienta cómodo entre nosotros. ¿Listo? Muy bien, avancemos un poquito más. Lidia entonces le pide al equipo misionero que se queden en su casa, que se hospeden allí. ¿Qué está ganando Lidia trayendo al equipo misionero a su casa? Que los discipulen, que les enseñen más, que los de su casa. Dice que se bautizó ella y los de su casa, pero cuando les dicen vengan a mi casa, es que esa bendición se derrame sobre toda la casa. Y no sé si ustedes vieron en el texto, pero dice que ella les rogó que fueran a la casa, que les insistió que en su casa hicieran un grupo pequeño, que en su casa hicieran lo que llamamos aquí en la iglesia un grupo de crecimiento integral. Ella entendió, si esa gente viene a mi casa es bendecida. Si esa gente viene, lo que hicimos allá en el río,
orar y recibir la palabra. Si esa gente hace eso mismo, pero aquí en mi casa va a ser bendecida. Y eso mismo tú debes hacer. Trae la presencia de Dios a tu casa. Y cuando tú haces un grupo de oración en tu casa, estás conectando el cielo con tu casa. El texto dice que hay que insistir para que eso ocurra. ¿A quién debes insistirle? Número 1, a Dios. Dile: Señor, yo quiero que en mi casa traigas tu reino, venga tu reino. Y el Señor Jesús dijo: donde se reúnen 2 o 3, ahí voy a estar. En tu casa puede ocurrir cosas tremendas, extraordinarias. Tienes que rogarle a Dios. La señora Cristina, que ya falleció, que está descansando con el Señor, ella, cuando construyó su casa aquí en el Rincón, le dijo al Señor: Señor, yo hago esta casa, pero que en mi casa siempre haya un grupo. Y así fue. Y ya murió y sigue habiendo un grupo en la casa de ella. Tú eres el primero que debes decirle: Señor, yo quiero que en mi casa haya un grupo. Ruégale a Dios que haya un grupo. Número 2, ¿a quién debes rogarle? Según el texto. Según el texto, ¿a quién le rogó Lidia? Después de Dios. A los apóstoles, a los líderes, a los misioneros, les rogó. Aquí en la iglesia hay un grupo de personas que se han comprometido a darlo todo para el reino de Dios. Se llama el grupo de comprometidos, servidores voluntarios. Por favor, esos servidores voluntarios, levanten su manito más altica, levante su manito, servidores voluntarios. Mírelos bien, mírelos. A ellos ruégueles, pero no bajen la mano porque es como: no me vaya a rogar a mí. No, si usted baja la mano es como: no me vaya a rogar a mí. No. Mírelos. Ahorita que se acabe la reunión, acérquese a ellos y ruégueles: por favor, vaya a mi casa, abra un grupo en mi casa. En mi casa hay una necesidad grande. Yo quiero que el reino de Dios se establezca en mi casa. Por favor, ruéguele. ¿Y hasta cuándo hay que rogarles? Hasta que vayan. Muy bien. Mientras ocurre eso, que rogamos sea rápido y ponga a estos tremendos servidores esa disposición. Tiene que rogarles. De pronto usted dígales: allá yo le doy algo rico de comer, algo, anímelo. Y allá comemos algo rico. Allá hay buen tinto, por lo menos anímelo con buen tinto. Mientras ocurre eso, usted puede empezar a hacer lo siguiente. Mientras ocurre eso, usted, cuando esté comiendo, díganle a su familia, a los que se sienten en la mesa: ¿saben qué? Oremos, démosle gracias a Dios por toda esta comida que Dios puso en la mesa. Y oren. Ahí empieza usted a traer el cielo a su casa. Pero también puedes en otro espacio decirles: bueno, reunámonos, no sé, el domingo en la tarde, el sábado en la tarde, bueno. Y usted diga: bueno, ¿por qué queremos darle gracias a Dios hoy? Por esto, por esto. Luego de pronto canten una canción, pónganla ahí en YouTube y díganle: escuchemos esta canción, y lean una porción de la Biblia como familia. ¿Ahí qué están haciendo? Trayendo el cielo a la tierra. Y van a empezar a ocurrir cosas sobrenaturales y tu familia va a ser rescatada por Dios. Hace 19 años que en mi caso el Señor hizo el milagro de abrirme el corazón. Yo andaba, como diría mi hermana, rumbi perdido. Pero el Señor abrió mi corazón y me rescató. Y fue en una casa. Y en esa casa yo dije: wow, lo que yo vi en esa casa, yo dije, lo que ocurrió en esa casa, como vi el poder de Dios descender sobre esa casa, yo dije: yo quiero que eso mismo ocurra en mi casa. Y le rogué al líder que hacía el grupo en esa casa, le dije: por favor, mi casa. Y él empezó a ir a mi casa. Y en mi casa, esa sala de mi casa se empezó a convertir en un lugar de milagros.
Y empecé a ver milagros en mi familia. El milagro más hermoso es que les abrió el corazón y ellos se bautizaron. Y empezaron a ver milagros en mi casa, y milagros y cosas sobrenaturales. En mi casa cada semana nos reuníamos una vez a la semana. Y luego de eso yo dije, wow, yo puedo ahora también ir a otras casas para que otros también le conozcan. Bueno, para hacerle la historia de 19 años, larga, corta, al día de hoy, en la empresa donde trabajamos todos los días, nos reunimos para hacer un grupo pequeño. Orar, pedir la presencia de Dios, una porción de la palabra, y eso hace la gloria de Dios en el lugar donde tú estás. Y eso mismo puedes hacer tú. Cuando tú traes el reino de Dios a tu casa, a través de reunirte con otros, va a ser algo poderoso y va a transformar tus realidades. Así que mira, aunque tú quieras rescatar a tu familia del vicio, del divorcio, de relaciones tóxicas, y logres hacerlo, pero si tú no ayudas a rescatarlos de las garras del infierno, de que estén lejos de Dios, de que estén lejos de su palabra, cuando ellos se mueran, no los vas a ver en el cielo. Porque la única forma para volvernos a ver con nuestros familiares en el cielo es que ellos sean rescatados por Dios, que les abra el corazón y ellos acepten la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo. Y los verás en el cielo. ¿Cómo puedes empezar entonces? ¿Qué puedes hacer ya, hoy mismo? Número 1, comprendiendo tu prioridad. Es tu casa. De nadie más es esa responsabilidad sino tuya. Número 2, búscale la comba al palo. Busque cómo conectar tu familia constantemente con Dios. Y número 3, reúnase en ese devocional familiar y vuélvanle a decir, como pareja, como con sus hijos, invoquemos el nombre de Dios en nuestra casa. Pidamos que Dios bendiga esta casa. Y van a empezar a ver la gloria de Dios y cómo Dios va a rescatar a cada miembro de tu casa. Porque una familia rescatada rescatará muchas familias. Y eso va a ser contigo.